Hola, muy buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Yo aquí en esta ocasión les voy a mostrar un video de cómo realizar esta toallita redonda en forma de espiral para limpiar, para lavar su cara. Voy a realizar solamente puntos medios altos y punto bajo y punto deslizado, utilizando hilo de algodón, de preferencia de algodón, para que no queden residuos, y su gancho de su preferencia. En esta ocasión yo voy a estar utilizando uno de 3.25 milímetros y este pequeño separador. Iniciamos nuestra labor con el anillo mágico. Dentro del anillo mágico, primero levanto una cadenita y dentro del anillo mágico voy a realizar 10 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí voy a jalar esta hebra para cerrar de la manera más apretada posible, que no me quede muy abierto este circulito. Y para iniciar mi segunda vuelta voy a seguir haciendo puntos medio altos, pero no voy a tejer como regularmente tejería dentro de estas dos pestañitas que forman el primer punto, sino que yo voy a ir tomando la hebra de atrás. Aquí le doy vuelta a mi círculo y se fijan que vamos aquí con estas hebritas en cada punto. No se distingue muy bien, pero a la hora de que lo vas iniciando ya le vas agarrando y no se dificulta para nada. Ok, entonces aquí es nuestro primer punto. Voy a voltear un poquito y voy a tomar esta pestañita de atrás, que viene siendo la tercera, y voy a hacer 2 puntos en cada uno, porque este es el punto. Entonces esta es la primera hebra, esta es la segunda, entonces yo quiero que sigan tejiendo en la tercera, que viene siendo esta de aquí de atrás. Para eso yo aquí ya voy a separar, para que no se me pierdan. En el primer punto que realicé voy a poner el separador. Aquí inicio la segunda y a la vez les recomiendo que vayan tomando la hebra que sobró. 2 puntos en cada punto para tener un total de 20 puntos en esta segunda vuelta, ya que iniciamos con 10 puntos. Aquí ya llevo el tercero. Cuarto. Acuérdense que estamos tejiendo en la tercera hebra, que viene siendo la de la parte de atrás. Sí, y traten de utilizar hilo de algodón, ya que ese no les va a raspar para nada la piel de su cara. Recuerden que la piel de la cara es muy delicada, pero sí les recomiendo que realicen estas toallitas, porque con estas les limpia y les exfolia muy bien, con movimientos circulares, utilizando cualquier limpiadora. Aquí yo ya terminé mi primer vuelta, en la cual voy a tener 20 puntos, y se dan cuenta que ya se va mirando de manera como en espiral.
y este punto pues es levantado en forma de relieve. Quito el separador y para la tercera vuelta voy a realizar un punto. Pongo mi separador de nuevo. Si no lo necesitan, nada más tengan cuidado de ir contando bien los puntos. Y en el segundo, un aumento. Y en el tercero, nuevamente un punto, un aumento. Y así vamos a ir alternando hasta llegar al final de la vuelta. Un punto y un aumento. Ok, chicas, continúen tejiendo y yo los miro al terminar esta vuelta para decirles cómo realizar la tercera vuelta. Aquí yo ya terminé la tercera vuelta, perdón, y tengo un total de 30 puntos medios altos. Vamos aumentando de 10 en 10, ya que al iniciar fueron 10 puntos. Aquí ya voy a realizar la vuelta final, que viene siendo la cuarta, y al finalizar esta tenemos que tener 40 puntos medio altos. Quité mi separador, inicio en el primer punto, vuelvo a colocar mi separador y aquí realicé un punto medio alto, y en el segundo punto nuevamente otro. Ya en el tercero voy a volver a hacer un aumento, y esta vuelta va a constar de 2 puntos en los siguientes 2 puntos y un aumento que vienen siendo 2 puntos medio altos en el mismo. Un punto y otro punto y un aumento. Y así vamos a ir alternando nuevamente. 2 puntos en los siguientes 2 puntos y un aumento en el tercero. 1, 1 y 2 juntos. Así continúen para yo explicarles cómo vamos a cerrar y terminar esta vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta final, que fue la número 4, con una terminación de 40 puntos. Voy a quitar mi separador, ya no lo necesito más. Y aquí terminé con 2 puntos medio altos. En la siguiente vamos a preparar el terminado para el cierre. Voy a hacer solamente un punto medio alto. En el siguiente voy a realizar un punto bajo. Y ya en el último va a ser un punto deslizado, 1 y un segundo. Cierro mi tejido y corto. Vamos a esconder la hebra por la parte de atrás en cualquiera de estas pestañitas que quedaron atrás. Voy a hacer un punto deslizado y aquí ya lo único que van a hacer es esconder la hebra, traérsela hacia acá hasta el centro y darle una pequeña vuelta aquí por el círculo, de la manera que a ustedes les parezca mejor. Pero aquí tenemos nuestra toallita para la cara. Espero que les haya gustado este video y por favor compartan y realicen lo que está súper fácil y es muy de mucha utilidad.